Hola a todos. Hoy estoy en la tienda de Nina Coruna, aquí con Lucía, con su dueña. ¿Qué vamos a hacer? Un DIY súper facilito. Para todos los públicos. Efectivamente. Algo sencillito, ya lo veréis. Vamos a personalizar un bolsito de estos de paja, de los que son tendencia ahora mismo, y unas alpargatas también. Pero sencillito para que veáis que a veces con 4 cositas que tienes por casa, personalizas una prenda y queda chulísima. Pues venga, vamos allá, veis cómo lo hacemos y luego ya me decís si os gusta el resultado. Bueno, escogí unas alpargatas básicas, blancas, ya lo veis, y este bolsito que es súper molón y por lo menos es distinto, ¿verdad? Que no es el tono natural, y en azul me gustó muchísimo, con el detalle está aquí en marrón y la tira también es marrón. Entonces vamos a personalizarlo, a ver qué le pone ahí Lucía, y las alpargatas también. A ver qué tal, vamos allá. Lo primero que hacemos es escoger y decidir a ver qué tipo de tira, de decoración se le pone a las alpargatas. Algo que me guste y que me combine con el bolso, claro. Empezamos por el bolsito. Lucía utiliza una pistola de silicona caliente para ir colocando esta tira que lleva pomponcitos en distintos tonos de azul. Es súper creativa, de verdad, y tiene un montón de accesorios para decorar cualquier complemento a vuestro gusto. Hay que pararlo justo aquí en el borde porque es donde remata los laterales del bolso. Recorta bien los extremos y le da un puntito de silicona caliente para que no se deshilachen. Y ahora vamos a hacer las alpargatas. Yo pondría una así y otra así. Justo, asimétricas. ¿Te gusta? Sí, mucho. Entonces al final decidimos ponerle 2 tiras de estas decorativas en 2 tonalidades de azul y un par de pompones también que sobraron del bolso. Y aquí se aprovecha todo, como siempre. Las va colocando con silicona caliente y remata muy bien los extremos. Es súper perfeccionista, ya lo veis. Bueno, qué monada. Las voy a probar, ¿eh? Me las estreno ya. Y el bolsito, ¡ay, qué chulada, por favor! Es una chulada, que sí, súper mono. Y ya digo que lo podéis personalizar a vuestro gusto. Yo lo cogí azul marino porque para los vaqueros, los vestiditos de verano, bueno, me apetecía mucho. Más que el tono natural, pero también los tenéis, los clásicos en tono natural, súper cookie. Y con mis alpargatas a juego. Estoy pensando que ya que estoy aquí voy a hacerle un tocadito, una pinza o a ver qué se le ocurre aquí a Lucía, y podemos hacer para la boda que tengo en septiembre de mi prima, ya sabéis. Entonces la niña lleva un vestido fucsia muy sencillito y claro, quería llevarle un detalle así en el pelo. Entonces a ver qué es lo que hace. Os lo vamos a enseñar. Pues para hacer mini tocados como el que le acabo de pedir yo a Lucía, veis, tiene así varias horquillas que me acaba de enseñar, la tradicional o esta otra o esta versión. Yo casi voy a escoger esta blanca intermedia porque me parece súper fuerte. Irene tiene el pelo muy finito, sabéis que se le resbala todo, entonces voy a coger este tamaño. Bueno, vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? Venga. Que el vestido es fucsia, es de este tono más o menos, entonces la idea es combinar varias flores y hacer así algo, ¿verdad? Algo, a ver sí. Qué sale. Pues eso, aquí se trata de ir haciendo un mini tocado para la niña, colocando florecillas así libremente, ¿sabes? Sin seguir un orden, haciendo una composición que nos guste y en distintos tonos de rosa, fucsia. Y la verdad que estoy muy contenta conforme está quedando. Aprovecho y ya utilizo a Lucía de modelo para que veáis cómo queda. ¡Ideal! Bueno, monísimo. No me digáis que no es una cucada, pues estas cositas las hace ella y se las podéis encargar por Instagram o por Facebook o aquí en Coruña, claro. Bueno, espero que os haya gustado. Ya visteis que personalizamos el bolsito y las alpargatas con 4 cosas, de verdad, bueno, con 2 más bien, pero bueno, a mi gusto, porque a mí me apetecía que fuese azul marino. Así para verano me parece un color muy resultón, que te combina con todo, pero vamos, que se puede personalizar como queráis, con flores, con borlas, con cintas, con 1001 historias. La tienda de Nina Coruna está en la calle Marconi, tiene moda también, complementos, estos bolsitos, tiene un montón de cosas, de verdad, ya lo veis aquí. Yo entro aquí y me lo llevaría todo porque es todo tan mono y tan cookie, y además Lucía tiene un gusto tremendo. Ya sabéis que os dejo todos los detalles aquí abajo en la cajita de información. Suscribiros al canal también si no lo habéis hecho y así no os perdéis ningún vídeo. Os envío un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Chao!